Vamos a ver un poco sobre la venida del Espíritu y lo que algunos llaman también el Pentecostés. Los primeros discípulos tuvieron una experiencia sobrenatural que le llamaron el Pentecostés y fue nada menos que la venida del Espíritu sobre ellos. Ahí mientras Juan me va poniendo la presentación, os pongo un poquito en contexto. Los judíos, curiosamente hoy en día, los judíos y los cristianos también celebramos el Pentecostés. Sí, ese es el segundo, no pasa nada. Y bueno, el día de Pentecostés, para los judíos, primeramente, bueno, Pentecostés significa 50 días, es el quincuagésimo. Es una palabra griega que significa 50 días. Para los judíos era una fiesta que celebraban conmemorando, recordando cuando ellos habían salido de Egipto y Dios les dio a través de Moisés las tablas, ¿no?, de la ley. Entonces, a los 50 días de haber salido, de haber celebrado esa Pascua, ¿no?, donde sacrificaron un cordero, justo a los 50 días, pues ellos estaban allí en el desierto sin saber qué hacer, estaban perdidos. Ponemos la presentación, el PowerPoint, sí. Y entonces, y claro, Dios tenía todo un plan, Dios tenía todo preparado, ¿no? ¿Y ahora qué? Estaban ahí en medio del desierto. Y entonces, bueno, como he dicho, etimológicamente significa, 50 días. Para los judíos era la celebración de la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí, ¿no? 50 días justo del Éxodo, es decir, desde que habían salido a los 50 días, Moisés tiene esa experiencia con Dios, que Dios le da las tablas de la ley, ¿no? Y las tablas para que ellos pudieran ser guiados, pudieran ser protegidos. La ley nunca había sido en el corazón de Dios algo que les estorbara, algo que les molestara, algo que les... era algo beneficioso para ellos, ¿no? Y la ley siempre está para nuestro beneficio. Y bueno, en ese momento, pues, después de esos 50 días, ya Dios le da las indicaciones y estos mandamientos para que no perecieran, para que no se destruyeran, para que ellos continuaran el plan que Dios tenía, ¿no? Y eso es lo que los judíos celebran justo a los 50 días del Éxodo, ¿no? Y ellos también cada año celebran eso, después de la Pascua, ¿no? Y para los cristianos, la venida del Espíritu Santo, que ocurrió también exactamente a los 50 días de ese acontecimiento maravilloso de la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús resucita y bueno, ya luego se despide de sus discípulos, le dice, quedaros aquí, yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo para que no estéis solos, aquel que os va a guiar a toda verdad que viene de mí, ¿no? Y qué precioso, ahí viene justo a los 50 días, llega el Espíritu Santo y les llena, y ya no para tener unas nuevas tablas de la ley, sino más bien la ley escrita en sus corazones, ¿no? Algo más, mucho mejor, ¿no? Es como, un poco las tecnologías de hoy, ¿no? Cada vez más cosas puedes tener en una aplicación y no, pues Dios va mucho más por delante de todo eso, ¿no? Y aquí ahora una etapa nueva, pero mucho más efectiva, mucho más cercana a lo que Dios quería hacer con ellos, ¿no? Y entonces allí ocurre el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y Él nunca les dejó solos, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo, ni hoy. Él nunca, como hemos cantado, te va a dejar solo, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora sí un pequeño video de 5 minutos y algo, y para que veamos cómo fue esa venida del Espíritu Santo. Hay una pequeña película que ahí la va a poner Juanmi y relata un poco cómo fue, porque aún una película no va a poder mostrar todo lo glorioso y lo asombroso y espectacular, y podríamos decir tantas cosas, magnífico, llegada del Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? Cuando quieras, Juanmi. Recibiréis fuerza. La fuerza del Espíritu Santo.
os acompañará allá donde estéis. Salid al mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estaban contentos, estaban gozosos, ¿no? Tanto que algunos pensaron que estaban borrachos, pero no porque estaban haciendo tonterías, sino porque alguien que está lleno de mosto y esto, le entra una alegría y, como dicen algunos, un subidón, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí a ver un poquito más en detalle lo que nos relata la siguiente sobre este acontecimiento que está en Hechos 2, capítulo 2, bueno, del 1 al 13. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, bueno, ya sabéis a qué se refería eso, todos estaban unánimes y juntos, los discípulos, ¿no? Y qué desafío para la iglesia hoy en día, estar unánimes y juntos, en una sociedad tan individualista, tan egoísta, y nuestros niños a veces se aíslan con el móvil, con la tablet o con el ordenador y va en nuestra sociedad en ese sentido, ¿no? Pero nosotros necesitamos ir a la palabra y esforzarnos en la gracia del Señor para que estas cosas no nos dominen y para poder estar realmente en unidad, ¿no? Y estar unánimes, juntos. Y para mí, cuando pienso en unidad, pienso en relaciones. Porque podemos estar juntos con muchos motivos. Hay gente que celebra un partido que no está mal y tantas otras cosas, los botellones. Vemos gente unida, unánime, allí bebiendo litronas, whisky, cerveza y tantas cosas. Están unidos, están unánimes que quieren emborracharse, ¿no? O sea, no es el sentido de unidad que buscamos, ¿no? Es una unidad, una unanimidad, pero en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios. Y una unidad de unas buenas relaciones entre nosotros, ¿no? Yo necesito seguir aprendiendo, yo el primero entre yo y Dios, ¿no? Entre mi Dios, mi Padre, entre mi familia y entre vosotros, ¿no? Pero qué curioso que este era un detalle que no podemos pasar por delante, ¿no? Porque allí fue una llenura colectiva, no fue solo una llenura individual, estaban todos ahí, no solo los 12 apóstoles, habían otros, habían mujeres, o sea que Dios quiere llenar a su iglesia, quiere llenarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, y dice que de repente vino un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿no? Algunos hablan del Espíritu Santo como el gran desconocido a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hablamos mucho del Espíritu Santo, pero ¿cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Tú eres consciente de una relación con el Espíritu Santo? ¿Sabes discernir cuando el Espíritu Santo te habla, te llena, te dirige? Porque por supuesto Jesús lo hace a través de su Espíritu, ¿no? Pero Jesús dijo, me voy, pero os enviaré al Paracletos, al Espíritu Santo, al Consolador, al acompañador, al abogado, al que te va a defender, al que te va a guiar, ¿no? Y curiosamente lo han malinterpretado también eso hoy en día. Por ejemplo, muchos musulmanes dicen, sí, nosotros creemos en el Evangelio, y cuando Jesús estaba hablando del Consolador, del Paracletos, no estaba hablando del Espíritu Santo, estaba hablando de Mahoma. Y Mahoma, y así cada interpretación errónea, no, era el Espíritu Santo. Y si estudiamos más el Espíritu Santo, que en esta mañana no es, pero yo te invito a abrirte más a su influencia, a vivir una relación cercana con el Espíritu Santo, porque Él está, la Biblia dice también en Santiago, que el Espíritu nos anhela ardientemente. Yo sé que estáis aquí porque queremos ser llenos de Él, queremos ser llenos del Espíritu Santo, pues más quiere Él llenarte, más quiere Él usarte que tú a Él, ¿no? Y Él, para mí no es casualidad que estemos aquí, esto es producto del deseo de Dios, del Espíritu Santo, que es Dios también, porque seamos llenos de Él, ¿no? Y bueno, y se le aparecieron, dice, lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, o sea, todos los que estaban allí, ninguno salió de ahí como entró, cada uno tuvo allí esa experiencia extraordinaria de que el Espíritu vino sobre ellos, ¿no? Y así Dios quiere hacerlo, ¿no? Y fueron, dice, todos
Todos, otra vez remarca, primero dice versículo 3, cada uno de ellos, ahora dice todos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Fantástico, sin ir a la academia, sin estudiar lenguas, estaban hablando un montón de lenguas, ¿no? Ahí, un hecho milagroso, un hecho sobrenatural. Dios puede hacerlo. Yo, he escuchado de testimonios de personas que yendo en un tren, de pronto estaban orando y en el tren iban otros extranjeros y empezar a hablar y los extranjeros empezarle a escuchar las maravillas de Dios en su propia lengua y que ellos ni ellos mismos lo entendían, pero los otros sí. Y después que termina ese momento, dice, wow, ¿cómo es tú que hablas nuestro idioma y nos hablas estas cosas tan maravillosas, ¿no? O sea, esa experiencia no solo quedó allí, como algunos historiadores y teólogos dicen que no, eso solo fue para aquel entonces, para hoy no, eso fue un hecho extraordinario, único, pero que ya no se tiene que volver a repetir. Hombre, exactamente no, igual, pero Dios puede hacer mucho más que todo eso, ¿no? Y hay algunos testimonios de lugares donde grupos de cristianos se reunieron y empezaron a clamar, que gente vio incluso fuego como fuego que caía y se asentaba sobre ello, ¿no? Bueno, Dios es un Dios que puede ir más allá. Seguimos a la siguiente. Y dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, ¿no? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, y cada uno les oía hablar en su propia lengua, ¿no? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos? ¿Cómo es posible que les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, ¿no? Porque por esa fiesta que los judíos celebraban, habían de muchas nacionalidades, habían venido peregrinos de casi todas partes del mundo, habían ahí ido para celebrar eso, ¿no? Y Jerusalén en aquel entonces era un sitio neurálgico, era un sitio realmente que estaba también como en un cruce de caminos. Es decir, todo lo que pasaba en Jerusalén se sabía en el último rincón del mundo, ¿no? Y la gente pasaba por ahí. Y aparte de eso, ese día exactamente había gente de muchas nacionalidades, ¿no? Y como ya han estado diciendo aquí también, aunque Dios nos movió un poco el avispero o el hormiguero, hemos tenido gente de otros aquí, pero han escuchado, ¿no? Algo, y eso se va allí. Dios seguirá haciendo la obra, ¿no? Dios siempre es un Dios que no solo está pensando en ti y en mí, está pensando en mucho más allá, en otros. Quiere usarte a ti y quiere usarme a mí, ¿no? Y no era casualidad esto, ¿no? Porque Dios está pensando en todas las naciones, ¿no? Y en ese momento, pues estaba pensando también, no solo en los que estaban allí, como ya hemos escuchado también ayer, Dios es un Dios que está mirando el pasado, presente y futuro, todo allí, para Él está ocurriendo todo. Así que en ese momento Dios no estaba viendo solo a los discípulos allí y a todos estas... de este primer tiempo, de este siglo, de aquel tiempo, escuchar las maravillas, ¿no? Sino que allí empezaba algo que iba a continuar y continuar hasta nuestros días, ¿no? Y a lo que queda todavía antes de la venida del Señor. O sea que esto es fantástico cuando pensamos en eso, ¿no? Seguimos a la siguiente. Y entonces dice que ahí había partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, esa región era grandísima, allá habían muchas etnias, muchas naciones. Y dice también en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, la región también de Asia, no solo de Mesopotamia, y también en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, o sea, África meridional. Todavía la tierra no estaba tan poblada, posiblemente no, seguramente no estaba tan poblada como hoy, pero de las regiones más remotas, aún de África meridional, o tal vez ya algunos por África del sur, estaban también allí. Dice, más allá de Sirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, o sea, griegos, árabes estaban allí, ¿no? Y les oíamos hablar en nuestra
en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Era el testimonio que ellos habían dicho, no que los discípulos habían dicho, no, nosotros les hablamos en sus lenguas. No, la gente de aquel entonces había estado hablando, ¿no? Y eso se quedó recogido en Lucas el historiador, porque Lucas era un historiador, ¿no? Y entonces Lucas fue recogiendo todos esos testimonios, no solo de los cristianos, de otros también, que decían, aquel día los que estábamos aquí, que no éramos de la iglesia, que no éramos de los discípulos, de los seguidores de Jesús, pero les oímos hablando en nuestra propia lengua las maravillas, dice, de Dios, ¿no? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo eso? Claro, pero lo que estaba ocurriendo allí era nada menos que el cumplimiento de muchos de los profetas del Antiguo Testamento, no solo de Joel, sino también, por ejemplo, cuando tú lees Isaías, a través del profeta Isaías, Dios reprende a su pueblo, pero también lo consuela y le dice que vendrá tiempos donde Dios abrirá camino en el desierto, ríos en la soledad, que habrán ríos de agua para que sus afligidos, para que ellos pudieran vivir, ¿no? Y bueno, está también Joel, que dice que en los últimos tiempos el Señor derramará su espíritu sobre toda carne, ya no solo sobre los reyes, los sacerdotes, los profetas, que era, o los jueces, que era sobre los cuales venía el Espíritu Santo, no, sino sobre muchos otros más, sobre todo aquel que estuviera abierto, ¿no? Y se abriera a Dios. Y eso fue lo que estaba ocurriendo allí. Ellos estaban contemplando un hecho profetizado hace años atrás. Algunos lo entendían mejor, otros no lo entendían tanto, pero estaba allí sucediendo ante sus propios ojos este cumplimiento, el que Dios cumple su palabra, aunque muchos habían ido con otros motivos ahí, pero Dios los había reunido y Dios allí, y ahora ellos que estaban escondiéndose, como hemos visto en la película, porque los estaban persiguiendo, los cogían, los mataban, porque ya habían matado a su líder y ahora a todos los demás querían matarlos, ¿no? Para apagar eso. Y que no estaban dispuestos a hablar, porque si hablaban de Jesús y se ponían y decían que había resucitado, pues enseguida tenían que ser eliminados, ¿no? Y estaban con cuidado, con temor. Pero cuando viene el Espíritu Santo, allí ellos en voz alta, en la lengua de otros, de las demás naciones, para que a nadie le quede duda de que Jesús había resucitado. María, que yo lo vi resucitado y murió por nuestros pecados y se levantó. Y claro, ellos de pronto, estos discípulos tan temerosos y miedosos, ¿no? Recibieron tal fuerza, tal poder para proclamar las maravillas de Dios allí, ¿no? Y bueno, tanto que otros se burlaban y decían, están llenos de mosto, porque, bueno, están alegres, están ellos mismos después. Y mira, después de una experiencia con Dios, tú no quedas igual. Quedas, y sobre todo del Espíritu Santo, quedas con un gozo, con una paz, con algo extraordinario. Diferentes son las experiencias que tenemos con el pecado y con el diablo. Te quedas espantado, quedas terriblemente asustado o en un estado muy deteriorado. Cuando tú tienes una experiencia con el Espíritu Santo, tu vida se revoluciona, ¿no? Y bueno, y ahí, porque Dios, como digo, no solo les estaba viendo a ellos, a estos cretenses árabes de aquel tiempo, ya Dios estaba viéndote a ti, ya Dios estaba viendo este momento, este instante, estaba viéndolo, porque Dios lo ve todo. Es ese Dios que a lo mejor tú dices, qué tontería, qué chorrada estás diciendo Iván, o ayer Juan Carlos, ¿no? Pero, o bueno, lo decimos, sí, bueno, eso es así, pero te has parado y a pensar que eso es así, de verdad. Es que Dios estaba ya viendo este momento, te estaba viendo ahí sentado con las zapatillas que has venido, o no quiero decir más allá, con la ropa que hay debajo de la ropa que estás puesta, ¿no? Por decirte que Dios lo sabe todo. Es Dios, un Dios tan grande, tan maravilloso, extraordinario y mucho más grande de lo que nos pensamos. Y que no es casualidad de que tú estés aquí ahora en este momento, porque así como muchos escucharon en ese momento lo que Dios estaba haciendo allí y quería hacer con el resto de las naciones,
También me gustaría que veamos otro video. Ahora sí vemos el siguiente video. Y presta mucha atención, porque para mí el primer video que vimos del derramamiento tiene relación con este segundo. Para nosotros los malagueños. Así que esté muy atento. España, a orillas del mar Mediterráneo, la provincia de Málaga se ha convertido en una de las regiones españolas más atractivas para vivir. Su clima es perfecto. Y veis algunos días, cada 2 minutos, cada minuto, aviones que van y aviones que vienen. Hay gente fuera de Málaga que ahora mismo sabe más de Málaga que nosotros los malagueños. Y hay extranjeros que disfrutan más de nuestra Málaga que nosotros mismos. Ahora, Dios tiene un propósito con todo eso. Si tú sales uno de los días a caminar ahí por Larios o por los paseos marítimos, te vas a encontrar gente de muchas nacionalidades, gente de por aquí, de por allá y cada vez más. Algo así como en Jerusalén, en ese momento había gente de muchas nacionalidades allí con un interés diferente al que los primeros discípulos tenían, ¿no? Ellos celebrando unas cosas y los discípulos esperando otra, ¿no? Y por eso para mí hoy en día la iglesia necesita su Pentecostés. Necesitamos un Pentecostés actual, fresco, para que estas naciones que nos rodean, porque así como lo que ocurrió en Jerusalén tuvo influencia en todos los rincones del mundo conocido entonces, hoy en día cualquier cosa que pasa en Málaga a través de las redes se va a saber en los rincones de la tierra. Así que si Dios por su misericordia nos permite ser una iglesia relevante, una iglesia llena del poder de su Espíritu Santo, que no solo habla, sino que actúa, no solo habla del poder, sino que se ve el poder del Jesús resucitado haciendo milagros, liberando a personas que están en tantas cosas, incluso en cosas espirituales malignas y en demoníacas, etcétera. Eso va a tener un impacto que luego va a trascender. Por eso no es casualidad que Dios nos ha puesto en esta parte del mundo. Y hay algunas profecías por ahí que hablan de que Dios quiere empezar un avivamiento aquí en el sur, algo que se va a transmitir al resto de la cuenca mediterránea, es decir, Marruecos que está enfrente, Túnez, Argelia, países que todavía están esperando tener la libertad para poder conocer mejor a Jesús. Es justo que ellos tengan también la libertad que nosotros tenemos aquí para conocer al Señor. Es un asunto de justicia. Ya sabemos que es un asunto también donde el enemigo tiene todavía dominio, pero ya le queda poco tiempo si nosotros como iglesia también nos ponemos las pilas, como dice aquí, ¿no? Así que iglesia, me gustaría que en esta mañana, más que buscar una clase o más información para que tú sepas más de esto, te abras, anheles, desees ardientemente tener una experiencia renovada con el Espíritu Santo. Vamos a ver otro texto que nos habla acerca del Espíritu Santo. El siguiente, donde en Efesios 5, del 15 al 18, se nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tú tienes que, el Espíritu, Dios quiere llevarte a ver mucho más allá de lo que los ojos naturales ven, aún de tus circunstancias. Dios tal vez te ha dado una situación familiar atípica, y a veces quebrándote la cabeza. Todo es parte de un plan perfecto de Dios que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Solo tú y yo tenemos que enfocarnos de la manera correcta, ¿no? Y ahí dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya sabemos que los días son malos. Tenemos una guerra abierta ahí que puede complicarse a una tercera guerra mundial y haber mucho daño. Sí, ya Jesús lo dijo, ya lo sabemos. Lo que Dios está esperando, que su iglesia se levante, que su iglesia sea llena de su Espíritu para poder ser esa respuesta al mundo de hoy, ¿no? Dios tiene ese plan, Dios tiene ese deseo, ¿no? Con cada uno de nosotros. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿no?
¿quién de nosotros no quiere, no? Estamos luchando por conocer la voluntad de Dios, personal, familiar, laboral, en la iglesia, etcétera, ¿no? Y Dios quiere revelarlo, ¿no? Por parte de Dios estoy convencido esta mañana mucho más de que Dios quiere, ¿no? El asunto es cuánto quiero yo, cuánto estoy dispuesto yo, ¿no? Y si estás dispuesto, estamos dispuestos, yo el primero, Dios lo va a hacer, ¿no? Porque dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed, ¿qué cosa? No lo escucho, a ver un poco más. Un poco más fuerte. Amén. No lo digo porque agobiaros, ¿vale? Porque es también un método de enseñanza que ya lo usaba el Señor en el Antiguo Testamento, de repetir. De hecho, el libro de Proverbios parece que es algo repetitivo, pero de diferente manera, porque es bueno que tú se lo digas a tu ser interior, a tu espíritu, a tu alma, y lo recuerdes, ¿no? Porque es el deseo de Dios. Y vamos a ver por qué. Vamos a la siguiente. Sed lleno del Espíritu Santo, como hemos visto, ¿no? Es un imperativo. O sea, ¿qué quiero decir? Dice, sed llenos. No es, si quieres, sed lleno y si no, no. Da igual, no pasa nada. Si tú eres lleno o no eres lleno, es irrelevante. O sea, no tiene importancia. Puedes pasarte toda la vida sin ser lleno del Espíritu Santo. No pasa nada. No. Es un imperativo. No hay opción. Es el plan, es el diseño, es el deseo del Señor. Y de verdad, créeme que nos conviene, porque todos influenciamos. Quieras o no, tu vida influencia. Aunque no digas nada, tu vida está influenciando a otros. Primeramente a los que están más cercanos a ti y un poco más allá. Es decir, que si no somos llenos del Espíritu Santo, si Iván no es lleno del Espíritu Santo, va a seguir siendo lleno de su antigua naturaleza, de sus pasiones, de su egoísmo, de su arrogancia, de su soberbia. ¿Y quién quiere estar con una persona así? Huimos de ese tipo de personas, son tóxicas, no son personas sanas. Así que esto no es también, lo digo con mucho temor para mí mismo y para despertar un poco tu deseo y tu interés por ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando digo ser lleno del Espíritu Santo, por supuesto, no estoy hablando de una experiencia así, donde mística y te lleva a hacer cosas raras y te despersonaliza. Y no. La persona llena del Espíritu Santo es la persona más dueña de sí mismo, porque dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, templanza. Templanza significa dominio propio, es decir, que yo sé poner límites en mi vida. Cuando estoy cabreado y enfadado, yo no exploto, ¿no? Y después les digo, perdóname porque estaba enfadado, estaba cabreado, etcétera. Y buscamos que los demás nos perdonen. No. Eso podría haberse gestionado de otra manera. Si estuviera lleno del Espíritu Santo, yo digo, me calmo, espero calmarme y después actúo de manera correcta, ¿no? Bueno, desgraciadamente los que están más cercanos a nosotros, nuestros hijos, son los que a veces se llevan eso, ¿no? Esos prontos y luego hay tantas heridas que luego cuestan tiempo en sanar. Pero ha sido producto no de estar guiados por el Espíritu Santo. Aunque el Padre predique, aunque el Padre ore, aunque el Padre ayune, aunque el Padre conozca mucho de la Biblia y venga y ofrende y todo eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo más profundo que necesitamos, ¿no? Entonces nos conviene, es algo que tenemos que tener cuidado, que nos afecta no solo a nosotros, sino a los demás. Quieras o no, inconsciente o conscientemente. Bueno, conscientemente por supuesto, pero inconscientemente vas a influenciar, tu vida va a influenciar y de verdad, aún los que no conocen a Dios lo pueden percibir cuando hay algo que de pronto entra y no concuerda, entra y no va, le podemos decir, le podemos añadir muchas cosas, pero no va, ahí no pega, ¿no? Bueno, no voy a profundizar en eso porque no es, pero sí
para mí mismo el primero, quiero tomar atención de que yo necesito, le conviene a mi vida, a mi alma, a Iván le conviene, a mi familia le conviene, a mi iglesia le conviene que yo sea un hombre lleno del Espíritu Santo. Que eso no es solo para el pastor o para los líderes o para el que quiere servir, ese sí está llamado a ser lleno del Espíritu Santo. Por supuesto, porque muchas veces los líderes tenemos el poder y manejamos a los demás y a veces hacemos mucho daño. Por supuesto, nosotros primero, pero eso es para cada uno de nosotros, para cada uno. Y bueno, no me quiero quedar solo en ese aspecto negativo, sino abrirte al Espíritu Santo es la experiencia más maravillosa que tú puedas, porque es un ser bueno, es un ser benigno, es un ser que te entiende mejor que nadie. Lo otro, ¿no? Ser guiado por la carne, pues es algo maligno, perverso. En fin, ya no voy a decir más adjetivos. Y bueno, entonces el énfasis es ser lleno, pero completamente. Ser lleno hasta rebosar, ¿no? Hasta no solo lleno, sino lleno, pero lleno completamente, totalmente, ¿no? Y también otro énfasis que necesitamos hacer cuando hablamos de la llenura del Espíritu es que es un imperativo para que sea algo continuo, algo que sea fresco. No está mal que hablemos de nuestros testimonios, de lo que ayer, de lo que hace años hizo Dios a través de mí, etcétera. No, pero y hoy y ahora no podemos quedarnos solo todo el tiempo recordando, es que una vez, es que aquella vez, sí, maravilloso, pero hoy, ¿qué hay hoy? Hoy Dios quiere seguirlo haciendo. Por eso es una llenura continua, es un imperativo continuo, continuamente, permanente, de manera fresca, de manera actual. Eso es lo que el Señor ha diseñado, quiere para ti y para mí. Y tenemos que abrirnos a eso, ¿no? Ahora, no es un asunto también en cuánto yo tengo del Espíritu, wow, Iván o fulano puede contener del Espíritu Santo, de la presencia de ese Dios. Es más bien cuánto el Espíritu tiene de ti. No es cuánto yo domino al Espíritu, lo conozco no, es cuánto Él tiene de mí, es cuánto yo le dejo a Él, es cuánto le dejo a Él dominar, es cuánto yo le dejo a Él actuar en mí. Y me encanta, pasamos a la siguiente. Me encanta este concepto que para mí ha sido nuevo también, revelador, cuando estoy pensando en esto, porque hay muchos teólogos que hablan de esto y de verdad algunos que Dios los inspira y sacan un detalle nuevo, renovador de lo que es la llenura y la experiencia con el Espíritu Santo. Y para mí fue algo, bueno, a lo mejor para ti ya lo sabías hace tiempo, pero para mí lo vi desde esta perspectiva, como un asunto de cuánto el Espíritu puede correr a través de mí y de ti. ¿Cuánto podemos dejar al Espíritu fluir? Porque si yo estoy hablando solo de que el Espíritu me llene, Él es mucho más grande. El Espíritu es muchísimo más de lo que tú y yo podemos contener. Es como aquella experiencia de aquel niño, ¿no? Que quiere meter en un pequeño cubillo allí todo el agua del océano. Es mucho más. Pero sí, yo cada día puedo disponerme, abrirme para ser un canal, para que mi vida sea como un canal o un instrumento a través del cual el Espíritu de Dios pueda fluir a través de mí, pueda convertirme yo en lo que Jesús dijo, en un río de agua viva. Porque Jesús dijo eso también en Juan 7, 37 y 38, dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué pasará? Correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Dice, ¿esto dijo de quién? Él mismo lo explicó, él mismo lo puntualizó. Yo quiero ser eso, porque esto es lo que el Señor
tiene para mí y tiene para ti. Que nuestras vidas puedan ser esos ríos de agua viva. Que donde tú estés, aunque no digas nada, tu presencia pueda emanar, pueda haber algo especial. Le contaba a los chicos esta noche que cuando el día que me convertí, bueno, no el día que me convertí, en el proceso de mi conversión, hubo una familia, mi madre estaba orando mucho, ella me invitó a su iglesia, pero yo no fui a la iglesia de ella, yo fui a la iglesia de una chica que estudiaba conmigo entonces, porque quería ligar con ella. Yo ni siquiera me acerqué al Señor, Nayat lo sabe y Ezequiel también, ¿no? Ella lo sabe, ¿no? Lo sabe, porque así fue, ¿no? Dios usó a otras personas, aunque mi madre estaba orando. Por eso, padres, no dejéis de orar por vuestros hijos. Por ahí Dios encontrará otros instrumentos. Y cuando fui a esa casa, me invitaron a una merienda y el pan que pusieron en su mesa fue el mismo pan que también nosotros consumíamos en nuestra mesa cada día. Pero había un amor, una paz, no me predicaron, no me hablaron, fue un trato tan agradable. Yo vi algo allí que me impactó y empezó a abrir mi curiosidad a eso, ¿no? Yo me acerqué por tenerla como mi novia a ella, pero Dios tenía otros planes, ¿no? Bueno, Nayar lo sabe, Dios tenía, por supuesto, algo mejor que es la flor del desierto que me ha dado, ¿no? No porque aquella fuera peor, no, nadie es mejor, sino que era el plan de Dios. Y cuando Dios tiene algo para ti, lo que encaja es lo que conviene, es lo que Dios ha diseñado, ¿no? Pero bueno, entonces, eso dijo, ¿no? Del espíritu que quería el Señor, pues derramar sobre los primeros discípulos, y justo marcó evidentemente el comienzo de la iglesia de Jesucristo y que se ha prolongado hasta nuestros días. Entonces pasamos a la siguiente. La llenura del Espíritu es el deseo de Jesús para cada uno de nosotros. Nos conviene, ¿para qué? Para poder tener salud espiritual, bienestar emocional, entender y estar en la voluntad de Dios, escuchar la voz de Jesús, porque Jesús a través de su Espíritu quiere enseñarte a escuchar su voz, ¿no? Y ser, por supuesto, usado con poder, ¿no? Ya lo hizo, Él lo ha hecho todo para que experimentemos una llenura completa, continua, fresca. Hoy es el tiempo de andar y vivir en el Espíritu y no hay límite. Los límites los vas a poner tú, porque Dios es un Dios ilimitado. Cuanto más limpio como canal pueda ser, el Espíritu va a fluir más. Cuanto más cosas estorben allí, el Espíritu va a tener dificultad para fluir a través de ti. Y cuanto menos cosas le entregues, el Espíritu pues va a respetarte, ¿no? Entonces, para terminar esta mañana, me gustaría que tengamos un tiempo de oración, porque esto sí ya no lo puedo hacer yo, eso lo quiere hacer Él, quiere llenarte. ¿Tú lo crees? Y con una llenura fresca, y no solo para que se quede en este día, sino algo que te pueda llevar a casa, y que cada día al despertarte tú puedas abrirte a una nueva experiencia fresca con el Espíritu Santo. Hay por ahí un libro incluso que alguien ha escrito, para algunos tal vez muy extremista, pero para mí, viéndolo desde esta perspectiva, no tan loco. Un libro que dice: buenos días, Espíritu Santo, como diciendo, bueno, ¿cuál es el programa para hoy? Estoy dispuesto, aquí, úsame, yo quiero ser un canal. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a dejar tus planes, tus proyectos, a dejar de controlar, a querer dominar siempre y a darle la oportunidad al Espíritu de Dios a controlarte, a dominarte? Mira, déjame decirte que aunque parezca contrario, aunque te enfades un poco conmigo, es lo que mejor. Allí ocurrirá lo mejor para tu vida y para mi vida, porque lo que Él hace nadie lo va a poder hacer, ni nuestros primeros mejores planes, ni nuestra experiencia, ni nuestros cálculos podrán jamás darnos los resultados que el Espíritu de Dios que está vivo y que Jesús, que está aquí por medio de su Espíritu, quiere hacer.